mostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Hola amigos, ya estamos llegando a la lección número 5 de este estudio. Es un placer poder saludarles y a través de este medio compartir el estudio de la Santa Palabra de Dios. Bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. La lección para esta semana se titula Vivir para Dios y está basada en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 12 y 1 de Pedro capítulo 4 versículos 1 al 11. En estos versículos, el apóstol continúa desarrollando la argumentación comenzada en el capítulo 1, es decir, enfatiza el estilo de vida renovada que los cristianos deben llevar después de haberse entregado a Cristo y haber sido bautizados en su nombre. Pedro comenzó su epístola dirigiéndose a los expatriados, luego les habla a los cristianos en general y a continuación, en forma particular, a los siervos cristianos, a las esposas y a los esposos. Y ahora, a partir del versículo 8 del capítulo 3, nuevamente dirige su admonición a los cristianos en general y en un sentido más amplio a todos los cristianos por doquiera que estén y en todos los siglos. Pedro dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Con este texto, Pedro concluye su argumentación acerca de cómo vivir en el mundo que comienza en el capítulo 2, versículo 11. Al cerrar con la expresión «tode telos», que aquí se traduce como «finalmente», Pedro apela a todos a vivir vidas en armonía, simpatía, amor, compasión y humildad. Y todo lo que sigue hasta el amén al final del 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11, está en este contexto. Por otra parte, el significado básico del término griego telos es fin, objetivo o propósito. Así es que, a mi modo de ver, también lo que está diciendo Pedro es que la finalidad, propósito u objetivo es que como cristianos todos tenemos que llegar a vivir como Dios desea. Y esto se justifica porque después de esta declaración continúa presentando otras características que conforman finalmente el perfil de vida de un hijo de Dios. Lo primero que pide Pedro es unidad de pensamientos. Sed todos de un mismo sentir, dice. Algunas versiones usan la expresión sed todos de un mismo corazón. La palabra usada en el texto original griego es homófrones, que se puede traducir como de un mismo parecer o unidos en espíritu o algo armonioso. Es así como el apóstol en este punto hace un llamado a la unidad de los cristianos y plantea una reiterativa apelación a vivir como verdaderos hijos de Dios. Es importante aquí hacer una diferencia entre los conceptos de unidad y uniformidad, porque cuando el apóstol dice sed todos de un mismo sentir, algunos podrían interpretar esto como un llamado a la uniformidad en el sentido de que todos deben pensar, hacer y creer exactamente lo mismo. Pero no, porque hay una clara diferencia entre ambos conceptos. Según el diccionario, la uniformidad se describe como la semejanza o igualdad que existe en las características de los distintos elementos de un conjunto. La uniformidad es cuando un grupo de personas comparten las mismas preferencias, los mismos comportamientos o las mismas actitudes. En cambio, la unidad está descrita como la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. La unidad es única, ya que está basada en el Espíritu Santo. Mientras que la uniformidad se basa en la preferencia de la persona, la unidad está construida sobre el fundamento de Cristo. Es cierto que la armonía entre los creyentes y la unidad de acción exigen una unidad básica en cuanto a las creencias fundamentales y a los propósitos y métodos de la Iglesia. Pero la unidad no requiere absoluta uniformidad en todos los detalles. El apóstol Pablo ilustró esto comparando a la Iglesia con un cuerpo que está formado por diferentes miembros y que todos son importantes. Porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, nos dice en 1 Corintios capítulo 12:12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículos 14 al 17. Imagine un cuerpo que solo tenga brazos. Está condenado a morir irremisiblemente, porque ¿cómo le hace para respirar, alimentarse, trasladarse de un sitio a otro, etcétera? Un conglomerado de brazos no constituye un cuerpo. Puede ser cualquier cosa, pero un cuerpo no es. El cuerpo humano tiene un sistema respiratorio que permite que tomemos oxígeno del aire y sea adicionado a nuestra sangre, y a la vez que nuestra sangre se desprenda del dióxido de carbono. Tiene también un sistema digestivo que le permite alimentarse, un cerebro con el cual piensa, oídos que escuchan, ojos para ver, piernas para moverse, etc. Ninguno de esos órganos se parece al otro. Tampoco ninguno de esos órganos puede vivir sin los otros. Es evidente entonces que la uniformidad mata y la unidad da vida. La unidad de propósitos y espíritu obran juntos a fin de formar una comunidad unida. Y amigos, es cierto que mientras los seres humanos tengan la facultad de pensar, inevitablemente habrá diferencias de opiniones en puntos menores. Pero a pesar de esta diversidad de opiniones, se puede concordar en los principios y en la manera de hacer las cosas. Y eso es lo que está pidiendo Pedro. Los cristianos deben poder trabajar juntos en armonía a pesar de las diferencias en puntos de vista. Entonces, después de esta amonestación, Pedro indica a sus lectores cómo pueden revelar y expresar este ideal cristiano. Él dice, siendo compasivos, amigables, misericordiosos, amándose fraternalmente y bendiciendo a las otras personas en lugar de devolver maldición por maldición o mal por mal. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Si leemos los textos completos que tenemos por estudio para esta semana, nos podemos dar cuenta que el punto central tiene que ver con que el cristiano renacido a una nueva vida debe apartarse del mal y hacer lo bueno. Versículo 11. Es decir, debe promover todo lo positivo y abstenerse de todo lo negativo. Cultivará las virtudes cristianas y subyugará los pecados y defectos. Dicho de otro modo, bajo el concepto de hacer lo bueno, Pedro dice que los cristianos deben ser compasivos, misericordiosos, amigables, amorosos. Deben bendecir a otros, refrenar su lengua, hacer el bien, buscar la paz y apartarse del mal. Desde el punto de vista de una declaración negativa, Pedro exhorta a no devolver mal por mal, no devolver maldición por maldición, no hablar engaños. Apreciados amigos, la riqueza que encontramos en cada uno de estos conceptos es tal que no nos permite en este espacio hacer un análisis profundo de cada uno de ellos. Pero es evidente que el estilo de vida que Pedro recomienda a sus lectores es de tal magnitud que a los no cristianos les parece extraña esta nueva manera de vivir y que no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, nos dice el capítulo 4, versículo 4. En los siguientes versículos, hasta el capítulo 4, Pedro presenta varias razones que justifican su exhortación. Por ejemplo, en el capítulo 3:10 afirma que este estilo de vida santificado es para aquellos que aman la vida y quieren ver buenos días. En el capítulo 4, versículos 1 y 2, nos coloca como modelo los padecimientos de Cristo, mientras que en el capítulo 4, versículos 5 y 6, llama la atención al juicio de Dios, para luego concluir presentando que el vivir santo de un hijo de Dios también tiene que ver con que el fin de todas las cosas se acerca. Capítulo 4, versículos 7 al 9. Y la necesidad de administrar los dones que el Señor nos ha entregado. Capítulo 4, versículos 10 y 11. Es necesario recordar que la exhortación que hace el apóstol está en un contexto de padecimientos y persecuciones. Y eso es justamente lo que impacta
a los incrédulos. En el capítulo 3, versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y en el versículo 18 nos recuerda que también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y afirma que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, por la resurrección de Jesucristo. Capítulo 3, versículo 21. Esta última declaración está muy a tono con lo que el apóstol Pablo enseña en el libro de Romanos capítulo 6, donde afirma que mediante el bautismo los cristianos se unen a Jesús en su muerte y resurrección. En el versículo 1 leemos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y continúa, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es, estimados amigos, por medio del bautismo, el cristiano participa del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero también el bautismo representa que nosotros hemos muerto al pecado y así como Jesús resucitó, hemos resucitado a una nueva vida. Pablo afirma, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 11. Y Pedro dice exactamente lo mismo, que el cristiano debe tomar la decisión de no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Y esto se puede lograr solamente por medio de la entrega diaria del yo al Señor y la crucifixión de la carne con sus pasiones y deseos, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 24. En Cristo tenemos ahora una nueva vida, un nuevo comienzo. Hemos nacido de nuevo y ahora debemos vivir de una manera diferente de cómo lo hacíamos antes. De hecho, después de hablar acerca de la muerte al yo y de la nueva vida en Cristo, Pedro a continuación habla acerca de la clase de cambios que el cristiano debe experimentar. En el capítulo 4 exhorta, baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí Pedro está utilizando toda una terminología que se relaciona con el abuso del alcohol y con lo que podríamos llamar pecados sexuales. Habla de oinofugía, que se traduce por embriagueces, y es una referencia al libertinaje de las orgías de los borrachos. Habla de disipación o fiesta donde se bebe mucho. Utiliza las palabras lascivias, que significa sensualidad, y concupiscencias, que significa lujuria, para referirse al libertinaje y desenfreno sexual. Además se refiere a orgías, palabras que con frecuencia se usan en la literatura secular para describir las desenfrenadas procesiones y festividades caracterizadas por borracheras e inmoralidades de todo tipo. Y también hace una referencia a las abominables idolatrías refiriéndose a los cultos paganos. De hecho, según Pedro, el cambio experimentado por estos primeros cristianos debió ser lo suficientemente grande como para que aquellos que conocían al creyente en su vida pasada les pareciera cosa extraña que ya no participaran en estas actividades libertinas. En 1 de Pedro 4:4 nos dice, a estos, refiriéndose a los gentiles, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Una razón más para vivir una vida nueva en Cristo, según Pedro, es el tiempo del fin. En 1 de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En otras palabras, estén listos para el fin. Que en un sentido muy real
también significa el hecho de morir en cualquier instante, porque al cerrar nuestros ojos al morir, y ya sea que pasen miles de años o solo unos pocos días, lo siguiente que el creyente en Cristo verá es el fin del mundo y Jesús viniendo por segunda vez. Entonces, considerando que el fin de todo está cerca, Pedro agrega otra serie de características para vivir la vida cristiana. El texto dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En resumen, Pedro pide ser sobrios y velar en oración. Tener ferviente amor, cosa que ha repetido en varias oportunidades, agregando además que éste cubre multitud de pecados. Ser hospedadores, no murmurar de otros, hablar conforme a la palabra de Dios, usar los dones y talentos para ministrar a otros conforme a la voluntad de Dios, y todo esto debe hacerse para la gloria de Dios. Amigos, como conclusión para este estudio podemos decir que Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Después de exhortar a sus lectores a vivir vidas semejantes a las de Cristo, Pedro explica cómo uno puede heredar una bendición aún frente a la oposición de aquellos que son malos. El secreto es doble. Primero, debemos evitar hablar y hacer el mal, y más bien debemos hacer el bien buscando la paz. Segundo, debemos confiar en que el Señor oirá las oraciones de los justos y los defenderá contra aquellos que hacen el mal. Pedro cierra su sección sobre cómo vivir como extranjeros y peregrinos en el mundo, llamando a sus lectores a sensibilizarse frente a la inminencia del juicio. El fin de todas las cosas se acerca. Primera de Pedro 4:7. En vista de este juicio, Pedro insta a mantener la claridad mental necesaria para la oración efectiva y sobre todo a tener profundo amor mutuo. Dice: sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Capítulo 4, versículo 10. Este servicio ha de rendirse, nos dice el versículo 11, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En resumen, Pedro en los versículos analizados apela a sus lectores en el contexto de la inminencia del fin de todas las cosas a vivir vidas que estén a la altura de la vida de Cristo, ejemplificando amor, simpatía, humildad, armonía y compasión, entre otras cualidades de carácter que recomienda a sus lectores. Eso es todo por ahora, amigos, y mi deseo es que disfruten de la palabra de Dios y puedan compartirla con otros. Y si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana.